Se viene la Copa Libertadores, una vieja obsesión de Boca que este año lo tendrá afrontando esta competencia con Leandro Paredes y con Claudio Úbeda en el banco de los suplentes. ¿Qué implica eso para el Ceneice que, conducido desde arriba por Juan Román Riquelme, buscará volver a conquistar lo que en algún momento y tantas veces fue suyo? En este video vamos a charlar y analizar el momento y el futuro de este Boca de Úbeda que se ilusiona, es pregunta, con la próxima Copa Libertadores. Y para hablar de Boca, de lo que se viene, del año del conjunto Ceneice, en este caso, un amigo, colega de hace mucho tiempo, ese Silverio, que tenía hace tiempo muchas ganas de estar acá para hablar, en este caso de Boca. Siempre lo veníamos pateando, pero la Libertadores está a la vuelta de la esquina. Parece que arranca el equipo de Úbeda, así que bueno, un saludo ese, gracias por venirte acá. Y bueno, ya arrancamos con ese disparador. ¿Arranca el Boca de Úbeda? La sifoneta no pierde la efervescencia. Como algún sodero en algún momento pueda llegar a tu casa, tocar el portero y manifestar tengo 6 sodas, el sifón las tiene. Y a partir de ahí el rosarino Claudio Úbeda se arma para lo que será la Copa Libertadores 2026, sabiendo administrar recursos que en otro momento no se supieron cómo usar. Y Úbeda, con lo que tiene, sabe organizarse. Lo vimos con Lanús el otro día, con un funcionamiento ofensivamente hablando de manual. Para pasar en las escuelas de entrenadores fase ofensiva del Boca del Sifón, todos los recursos. Laterales bien abiertos, ensanchando el campo de juego para poder lastimar por el centro, por el medio en distintos escalones, de manera escalonada. Paredes, primer pase, Delgado y Herrera en un segundo pase, y en lo que es 3/4 de cancha en adelante, el crack que hoy tiene Boca Juniors, Tomás Aranda. 18 años, un lujo. Y lo banca Úbeda, Sí. otra del sifón, porque acá denostamos constantemente, no digo acá en el mano a mano de Facu, pero en redes sociales, en distintos medios de comunicación, hay poca banca para el Sifón Úbeda, y en lo que es el ciclo de Juan Román Riquelme, no lo tomo ahora en esta presidencia, sino desde el 2019, Claro. 2020 si querés, porque asumió en diciembre del 19, a la fecha, el Sifón Úbeda, ya con más de 20 partidos dirigidos en el Banco Ceneice, es el segundo entrenador con mayor eficiencia de partidos y puntos conseguidos. Le gana Gago con el 63% de puntos conseguidos en 30 partidos, y el Sifón Úbeda tiene un 62,5 en 22 partidos. Entonces, el Claro. dato del Sifón no es un dato menor. Hay un tema que, viste que siempre hoy, rápidamente todos los técnicos están en la lupa. En Boca Sí. más. Tal vez por el peso de quien los elige, tal vez un poco porque los grandes técnicos de la historia de Boca han sido técnicos con una espalda grande como este espacio, pero Uh -huh. da la sensación de que siempre los últimos técnicos de Boca han estado están entre la espada y la pared. O sea, la espada es la exigencia de la gente, del periodismo, y la pared a veces justamente el plantel que tiene a disposición, que a veces por ahí es un plantel que puede ir para determinado lado o para determinado otro. Y pareciera bueno, cuando gana, ganan los jugadores, cuando pierde, pierde el técnico o viceversa. Bueno, el año pasado, recuerdo, llegó Paredes, 4-4-2, el equipo tuvo una racha de muy buenos resultados, incluso en el medio de la muerte de Miguel Ángel Russo. Este año arrancó más para el lado del 4-3-3, Úbeda, y Sí. ahora, por lo que pude ver el otro día con Instituto, un 4-3-1-2 con enganche, como le gusta al presidente. Y la pregunta es, Úbeda está entre demostrar lo que sabe, demostrar su mano, pero de la manera fina en que no tocar lo que funciona, porque a veces por ahí los técnicos por tocar de más, muchas veces tocan donde no deben. Sin lugar a duda, Facu, sin lugar a duda, y te voy a remarcar tu idea para validarla incluso. Úbeda está aprendiendo a ser entrenador en Boca Juniors, y eso es lo que quizás se le pueda criticar a Juan Román Riquelme. ¿Por qué Úbeda está aprendiendo en esa posición? Porque tenía hasta la llegada en la codirección o como en siendo ayudante técnico de Miguel Ángel Russo, más partidos perdidos que ganados en la dirección Claro. técnica. Su paso había sido
medio a los golpes, a los tropezones, Sí, el asumiendo primero sub-20. en lo que fue Racing, El el sub-20 del sub-20. 2017 es el equipo que, digamos, él dirige, él elige a los jugadores y un Úbeda que Ujú. está aprendiendo a entrenar, a dirigir, como bien dijiste, no a entrenar, porque incluso, y nos consta en los últimos años de Russo, el que entrenaba, el que hacía los entrenamientos Ujú. era él, pero bueno, dirigir Sí. y dirigir a Boca es otra cosa. ¿Y por qué se lo catalogó a Úbeda como mal entrenador? ¿Cuál fue el inicio de mal entrenador de Úbeda? Año pasado, mano a mano con Racing, y ese famoso cambio del Chango Ceballos, Sí, cuando era el jugador más desequilibrante del equipo, que venía de ser preponderante y rutilante en el Superclásico contra River, asistiendo y metiendo el primer gol, abriendo el marcador y siendo el más peligroso. ¿Dónde empezó la cruz para Claudio Úbeda en ese momento? Cuando determina cerca de los 75 o 77 minutos del segundo tiempo sacarlo, poner en este caso a Velasco, que venía de una lesión, sí. partido 0-0, primer ataque de Racing, post cambio, gol de Maravilla Martínez. Y ahí obviamente vino el aluvión de críticas hacia lo que fue el equipo de Úbeda, que le costó también, entiendo yo, entender el lugar de la responsabilidad que tiene. Si hay un asiento, una posición de director técnico peligroso en el fútbol argentino, es el banco de Boca Juniors. Es de doble filo, porque lo que haces Sí, bien totalmente. tiene un impacto preponderante a nivel no solo nacional, sino te diría mínimo sudamericano y hasta mundial, pero mínimo sudamericano, como también negativo. Ya de por sí el puesto de entrenador hoy por hoy en el fútbol es un lugar de recambio constante, porque no se puede cambiar a 30 jugadores, No, básicamente, un obviamente. plantel. Lamentablemente no se puede, los presupuestos están tasados en esos salarios y bueno, el entrenador es el más fácil de remover. Y vuelvo a Úbeda. Úbeda, hoy por hoy, contra lo que fue Instituto, demostró que hoy está ya plantado en la posición. ¿Por qué? Revalida funcionamientos. Equipo que gana no se toca, a pesar de bajones futbolísticos, como el de Ayrton Costa, como el de Di Lolo, como el de Lautaro Blanco. Y también mejora posicionamientos. ¿Por qué? Porque está reinventando la posición de Delgado. Delgado era 5 tapón. En el sudamericano, Sí, cuando el año sí, sí. pasado lo vimos, era el primer pase. En el Mundial Hoy es un sub-20. ladero de Leandro. Exactamente, exactamente. Siendo el tercer mejor jugador del Mundial. Lo catalogaron de esa manera en el subcampeonato de Argentina. Así es. Fue el balón de bronce. Delgado hoy por hoy es el número 10, si querés decirlo de algún modo, en el viejo 4-3-1-2 sería el Claro. volante por izquierda, por decirlo de algún modo. No juega de 8, sino que juega de 10 o de 11, dependiendo de dónde aprendiste a jugar a la pelota y cómo te catalogaba tu entrenador. Pero es un volante por izquierda, que pise el área, que Sí, pise el área. sí, sí. Y además, Entonces, teniendo a Paredes en la base de la jugada, Paredes que organiza, sobra al lado de Paredes, tiene que estar más adelante. exactamente. Y a su vez permite potenciar el fútbol de Delgado, Ascasíbar, hoy lesionado, pero Ascasíbar cuando debutó era esto, era un 5 Sí. tapón, era un 5 El rústico llamado a ser o de. el relevo de Mascherano. Exactamente, el que rompía y luego pasaba al habilidoso del equipo. Ascasíbar en Europa se potenció, en Alemania tuvo este hecho de llegar área a área o box to box, como le gusta decir a los ingleses, y se reconvirtió en un jugador con mucho gol, con mucha llegada al área. Delgado todavía no pudo convertir en primera, pero ya está teniendo en este 2026 mucho más disparos de los que tuvo en toda su carrera previa a lo que fue, por supuesto, este recorrido de año. Y también asistiendo, porque hasta hace 2 fechas tuvo ya lo que fue su asistencia a Ascasíbar en aquel gol a San Lorenzo para el 1-1 final. Fue pase de Delgado en un hermoso movimiento que termina asistiendo de revés de pierna derecha para la llegada del ruso. Delgado está aportando en esta reconversión y banca de Úbeda, porque a Sí. diferencia de Russo, no lo bancaba Delgado. No, jugaba Bataglia. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí ya hay una discrepancia con respecto a lo que hoy tiene el rosarino Claudio Úbeda con su antecesor y ex entrenador ruso. Exactamente, ese. Y bueno, yo ahora veo, ahora, en el momento que estamos grabando este video, quedan 4 o 5 partidos del torneo y después ya arranca la Copa de Libertadores. Los últimos partidos que veo de Boca, o los próximos, digamos, que veo, son Talleres Independiente River, Defensa y Justicia.
Y bueno, ya después arranca la Copa. Cruzeiro, la Universidad Católica, Barcelona de Guayaquil. 4 equipos que, bueno, 2 ganaron la Copa, 2 llegaron al menos a la final. ¿Qué crees que le falta hoy al equipo de Úbeda para ser un equipo completo? Después vamos a hablar de nombres propios y te voy a hacer un pequeño juego. Pero bueno, Dale. va a ser, me parece, creo yo, abril y mayo los meses tal vez más importantes del año para Boca porque bueno, está el torneo, está la definición del torneo, está el clásico, o los clásicos, pero está la fase de grupos de la Copa. Sin lugar a duda. Lo que le falta al equipo del Sifón es creerse que es el equipo más importante de Sudamérica. Esa cuota de arrogancia que muchas veces hace la diferencia con respecto al rival que vas a enfrentar, porque te da, vuelvo a lo mismo y la redundancia, la confianza de intentar. Después puede salir o no. Y el ridículo no vas a quedar porque ya llegaste profesionalmente a jugar en Boca. Por tanto, creerte vos que podés tirar un caño, creerte vos que podés pegarle de afuera y que se te puede ir a la 12, a la segunda bandeja de la bombonera, no va a cambiar. Porque el público de Boca quiere eso, ir para adelante. Te puedes equivocar, listo, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. El equipo de Boca necesita eso, el equipo del Sifón necesita creerse protagonista. Denostado, entiendo yo, por la presión política, por la presión de la posición en la cual Úbeda llega al lugar que hoy ocupa. No fue elegido para este lugar, sino que fue heredado Claro. cual reino de, de la vieja Europa. Entonces, la gran diferencia, entiendo yo, que hoy Úbeda tiene que tener para transmitirle a sus dirigidos es esa confianza de decir, listo, estamos acá, somos Boca, y a partir de acá los demás van a tenernos el respeto y, por qué no, el miedo de enfrentarnos en el estadio, para mí, más importante del mundo, como lo es la Bombonera, y saber que Boca en cualquier lugar del planeta va a tener un hincha alentándolo, así sea infiltrado. Entonces, desde ahí es donde Boca representa a todo el pueblo, que para mí lo es, la mitad más uno, no por nada tiene ese mote y ese logo, y desde ahí es donde Boca va a crecer. Tiene que tener la confianza suficiente. Después, desde la estrategia, encontró, y de la táctica, encontró un 9, que no lo tenía, con Vareiro. Encontró, ¿por qué con Vareiro? Porque Milton Jiménez estaba lesionado, prontamente va a volver. Tiene la chance con Cavani, no sabemos si va a volver. Y Merentiel, ya sabemos que se siente más cómodo como segundo delantero o como acompañante de centro delantero que como 9 en sí, porque no le Nunca, gusta nunca jugó bien. fajarse con los Nunca centrales, jugó no le bien gusta pelearse, cuando jugó de 9 solo, nunca jugó bien. no le gusta. A él necesita espacio, necesita apertura, necesita tirar diagonales, tiene mucha movilidad, te va a aportar constantemente opciones de pase. Pero a él no le gusta quedar fijo en una posición de centro atacante. Y esto Vareiro lo tiene muy bien buscado, entiendo yo por Riquelme, entiendo yo consensuado por Úbeda también en su momento, de un mal paso en River, porque no funcionó, y de un muy buen paso en lo que fue el Fortaleza de Martín Palermo, que lamentablemente después termina descendiendo, pero peleó hasta el final palo a palo con varios conjuntos del torneo brasilero. Y hoy tiene la posibilidad de, si no encuentra pases, si no encuentra posicionamiento en el campo de juego, lanzar largo y desde las faltas, desde el control que hace de los centrales, puede pivotear y también hacer que la llegada de los volantes termine beneficiando a la salida de Boca. Entonces, ese lugar se lo ganó Vareiro. Después, bueno, hablábamos recién en lo que es el mediocampo. Paredes en un lugar superlativo, siendo eje, figura, capitán y referente de este plantel. Delgado mejorando mucho, encontrando variantes con Ascasíbar, con Herrera, con Belmonte cuando ha ingresado. Ese puesto de 8 todavía sigue siendo el lugar, creo yo, a encontrar titularidad. Ese lugar todavía no tiene un titular asegurado. Entiendo yo que es Ascasíbar, pero bueno, ha tenido una lesión. Y después Aranda. Ese eje, ese cuadrado o ese rombo, si nos queremos poner en un 4-3-1-2, hoy Boca le da la seguridad y la certeza de que va a tener una Copa Libertadores, entiendo yo, muy auspiciosa. Genera un augurio muy interesante. Sí, yendo un poco más a un juego, ¿no? Bueno, Boca, última Libertadores 2023, llega a la final con Almirón, 2024 no la juega, Sí, 2025 afuera en el repechaje, y llega al 2026.
Y va a ser no solamente volver a jugar la Copa desde la fase de grupos, volver tal vez a buscar algo que a Boca se le viene negando hace rato, sino, me parece, es el primer plantel 100% armado por Riquelme. Porque incluso hasta el 2023 todavía había jugadores que venían por ahí de gestiones anteriores. Y yo veo el equipo del 2023, hoy lo repasaba rápido, y veo el 2026, si bien entre los 11 que más jugaron y los 11 que vienen jugando ahora, en algunos puestos me parece que gana, en otros me parece que pierde. Lo que le veo a este Boca respecto a aquel del 2023 es, obviamente Sí, contando todos sanos, mucho más recambio que el que tenía en 2023. No sé vos cómo lo ves, y en esto de la ley, yo le llamo ley 1259, el 1, el 2, el 5 y el 9. Bueno, tal vez Marchesín difícilmente haga la copa que hizo Chiquito Romero porque es realmente difícil de volver a repetir. nada, inviable, A Di Lolo y a inviable. Costa los veo más sólidos que era Valentini y Figal. Bueno, Paredes, ni hablar. Sí, Más señor. allá de que Lecky estuvo bien, y Varela también estuvieron bien, pero Paredes es Paredes. Y en el 9, yo creo que entre Vareiro y Merentiel, me parece hoy, pueden estar mejor que lo que terminaron Cavani y bueno, y Merentiel, más allá de que ese Boca tenía poco gol, y por eso pasó tanto por penales. Sí, totalmente de acuerdo, Facu, sin lugar a duda. Comparto y en un punto quizá eh, este Boca tenga recambio, no tanto en el puesto de arquero, ¿eh? No tanto en el puesto de arquero, pero en el resto de las posiciones, ya desde la delantera, pensar en una rotación de Vareiro Jiménez, ya desde ahí le ganas. Ángel Cavani no va a Romero. llegar, Ángel Romero pero no hablamos más recordemos que, todavía. claro, exactamente, exactamente. Ahí ya tenés 3-9 a diferencia de lo que fue, por citar una referencia clara, la final contra Fluminense termina entrando el paraguayo Valdés, que es central, a jugar de 9 Y para ir a Taborda buscar el y resultado, para ir a buscar el 2-2. el pibe Taborda que no estaba siendo tenido en cuenta. No estaba, y que necesitaba un enganche, que necesitaba un jugador trescuartista, un mediapunta que pudiera lastimar, que tomó las riendas del equipo. Ojo, no caemos contra Taborda, hoy de gran presente en Europa en lo que es el Panathinaikos. De todas formas, coincido con vos, este Boca tiene mucho más recambio. Si lo acompañan las lesiones, si lo pensamos a largo plazo, eh, Boca va a tener la posibilidad de reforzarse fuerte en junio. Hay que clasificar, todos los partidos hay que jugarlos. Pero si mantenés esta base, ya Ceballos te da un lugar diferencial. Que quién era el revulsivo, por ejemplo, de esa Copa 2023, el Colo Barco. Sí. El Colo Barco era el revulsivo de Boca. La semifinal con El que te Palmeiras. La hacía. semifinal con Palmeiras de Barco fue espectacular. No, fue excelente, fue excelente. Era el jugador diferencial. Si vos pensás hoy un Aranda Ceballos, esa asociación o triangulación, con incluso, no sé, pasando Blanco por afuera, puede lastimar y mucho realmente a cualquier defensa. Eh, por eso, buscando el puesto por puesto, la característica o similitud que tiene ese 2023 con este 2025 son los pibes. Porque ese mediocampo formaba con X Fernández, Medina y el Colo Barcos. Hoy tenés Paredes, obviamente es un jugador consagrado, pero tenés un Boca Predio, tenés una Aranda Delgado Paredes, que pueden, le entiendo yo, lastimar desde esa triangulación y desde esa fase de organización que escasea, no solamente en el fútbol argentino, sino en el fútbol mundial. Los organizadores se están muriendo en el fútbol por este 4-3-3 de extremos y cada vez son menos los que piensan cómo jugar a la pelota y está ganando la verticalidad por sobre la organización. Pero vuelvo a Boca y a este 2026 que a mí me invita a pensar y a ilusionarme con una gran copa, porque si llegás a reforzarte con un 4, si llegás a buscar un arquero que te dé la seguridad del caso, yo más allá de Aranda, traería a un jugador más o un extremo más para fase ofensiva, ya está, ya podés pelear tranquilamente, que es lo que hacen los brasileños hacen eso. Sí. Una vez que pasan de fase de grupo, gastan toda la billetera, traen un jugador preponderante, un jugador diferencial para poder competir en lo que son los octavos de final en adelante.
Bueno, y esa es me parece, la del desafío para todos los equipos argentinos, ¿no? Cortar un poco con la hegemonía brasileña. Quien más cerca estuvo fue Boca, estuvo a un alargue. Sí, Pero bueno, quería cerrar con lo de este chico Tomás Aranda. La verdad, un jugador que de estos que ya no se ven, no digo en el sentido de ser crack, porque bueno, cracks sigue habiendo, pero sí un jugador muy necesario, porque incluso las últimas apariciones de Boca estaban más ligados a jugadores en la mitad de la cancha, X Fernández, Medina, bueno, Milton Delgado, Varela. Varela, sin lugar a dudas, y algún defensor, pero de mitad de cancha hacia adelante faltaba, bueno, Molinas nunca terminó siendo, a Ceballos le cortaron mucho las lesiones, ahora está de nuevo, pero le costó un tiempo. Y bueno, y después, creo, corregime, tal vez desde Pavón, que no había un jugador que pueda influir de mitad de cancha hacia adelante y que bueno, yo al menos le veo pasta, pero incluso para ser un jugador ahí eh, que esté dándole algo que le falta a muchos equipos, que es la gambeta. Sí, y nivel de selección, Facu, nivel de selección. Vos marcaste el último nivel de selección, Pavón tuvo nivel de selección, después podemos discutir o no si debió ir al Mundial 2018, eso ya, a mi entender, algo sucedió y algo ocurrió, pero bueno, el nivel que tenía era superlativo en ese momento, ese Pavón era diferencial para lo que era el fútbol argentino y el fútbol sudamericano. Eh, y las lesiones tampoco lo acompañaron, si no hubiera tenido un pasar en el fútbol europeo, de hecho su cláusula de rescisión era irrisoria a lo que terminó siendo y Angelici le adelantó dinero a Talleres por una futura venta que finalmente nunca ocurrió por las cifras que el ex mandamás Ceneice apostó y pensó que iba a ocurrir. Pero sí, coincido. Quizá el Colo Barco en fase ofensiva, hoy ya transformado. En Sí. Boca debuta como 3. Almirón, hoy técnico de Rosario Central, lo termina poniendo de volante por izquierda y hoy ya es un jugador todoterreno en la base, porque se readaptó a jugar de 5 hoy, o de generador, El mejor a diferencia de lo que era volante, en Boca, sí, que ya demostró que lo... el mejor volante central de la Liga de Francia. ¿Viste? ¿Viste lo que es? Lo que es la cantera de Boca creando jugadores número 5. Y vos lo nombraste hace un momento, dijiste a Aarón Molinas. Hoy en Defensa y Justicia, Aarón Molinas juega de 5, Sí, juega de organizador, sí, sí. juega posicionado de frente a lo que es el juego, en lugar de, como debuta en Boca, espalda. Ya teniendo otro panorama con los cambios de frente que siempre tuvo, un guante tiene en esa pierna derecha, eh, y teniendo ya otra concepción de lo que es la cancha, marca también, por supuesto, para lo que es la Liga Nacional. El tiempo y el espacio de un gran Defensa y Justicia de Soso que va a ser rival de Boca, como bien lo dijiste, en próximas fechas. Eh, Voy a el señor Tomás Aranda. Bueno, fue convocado a la sub-20 junto a Satas y a Sampieri. Son los 3 jugadores de Boca del sub-20 que van a empezar su recorrido este año. 18 años, desde novena que está en Boca Juniors. 5 partidos ingresando desde el banco. Ya desde que hizo su debut marcó una diferencia. En el partido que pierde Boca en La Plata contra Estudiantes, entra, primera jugada, se saca 2 tipos de encima y patea, ataja el arquero, pero ya generó algo que Boca no hacía. Eh, Debut como titular frente a Lanús, una de las figuras del partido, y le estaba faltando gol. Le estaba faltando gol. ¿Y sabés qué es lo que a mí también me deja tranquilo? Que si no mojaba y ante la vuelta de Ceballos, iba a terminar teniendo que dejar su lugar. Ojo, acá estoy hablando sin saber y no le doy a Úbeda la chance de ese error. No digo Úbeda lo iba a sacar, digo, lo más lógico era sacar a Aranda. Viene Ceballos, que había tenido un 20-25 extraordinario. Vas a sacar a Herrera. Lo ibas a sacar al pibe, si no te está aportando nada. No te está aportando nada, está aportando un montón, pero ofensivamente hablando, ese gol ahora te lo hace intocable. Ese gol le asegura el lugar a Aranda dentro del 11 titular de Boca y por supuesto a todo el hincha Ceneice le permite ilusionarse mucho más porque sabes que no lo va a sacar. Sabes que si hay un trescuartista, hay un media punta que tiene asistencia, que tiene toque, que tiene distribución, que se mueve entre líneas y que encima tiene gol, sería una persona completamente suicida por parte de Claudio tirarse un tiro en los pies y sacar a Aranda hoy por hoy del 11 titular de Boca, por eso me pone muy contento su gol y invita a ilusionarnos. Mm. Bueno, ese, la verdad,
un panorama completísimo. El que hicimos, tocamos por varios lugares, por lo táctico, por el grupo, por los partidos que se vienen, vinamos un poco para atrás también. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Seguramente vamos a estar viendo cuando llegue lo más lindo, los partidos, cuando se terminan las palabras, seguramente. Sí, totalmente. Te dejo 30 segundos para que dejes todas las vías de comunicación para el que esté viendo este video y diga, Sí, bueno, quiero ir o a insultarlo o ir a seguirlo a las redes a ese Silverio. cualquier cuestión es suma, así que si quieren venir a insultar también es importante y aporta a la causa, por lo menos nos vamos a reír entre todos. Silver de Boque es el TikTok en el cual pueden acompañar la figura que está hablando. Siempre tratamos de aportar la visión diferencial de manera positiva, porque para mí a Boca hoy hay que bancarlo de manera positiva, como siempre lo hizo el hincha de Boca, más allá de una crítica que uno quiera manifestar. Hay mucho insulto innecesario tanto en redes sociales como en la cancha, y la cultura de Boca siempre fue alentar, ir para adelante y apostar por el que tenga la camiseta de nuestro club, por el que tenga la camiseta del azul y oro, siempre para adelante. Silver de Boque nos van a encontrar en TikTok y en lo que es la referencia. A partir de ahí, por supuesto, seguimos creciendo y buscamos compartir y hacer más grande la comunidad. Gracias, Facu, por el espacio.